Bien, destilación, esta sería la segunda parte de las tres partes que estamos viendo. Material de vidrio en realidad son los precursores de los procesos que hay hoy en día de separación, ¿no? Bien, destilación. Quiero creer que todos ya hicieron al menos una destilación simple. De todas formas, no se preocupen, vamos a ver el equipo. Hay un esquema como para que lo puedan observar y vamos a ver cuáles son las propiedades básicamente. Pero bien, retomando un poquito de inicio, bueno, esto sería los temas que vamos a ver: introducción, destilación simple, destilación fraccionada y azeótropos. Como una breve introducción, primero y principal, ¿qué es una destilación? Una destilación es la separación de dos o más líquidos por diferencia de punto de ebullición. Esa sería como una primer aproximación a una definición formal. Lo que uno tiene que saber para comprender un poquito más lo que es una destilación es el concepto de presión de vapor. Todos lo vieron o lo deberían de haber visto en TP de Química General el año pasado. De todas formas, nada, no hay que asumir nada, vamos a repasarlo también un poquito. La presión de vapor es básicamente si tenemos una sustancia líquida, en la superficie hay siempre un intercambio, que líquido pasa a estado gaseoso y el estado gaseoso pasa a estado líquido. Es un intercambio que al principio, cuando uno, por ejemplo, sirve un vaso de agua, obviamente no está en equilibrio, sino que se empieza a evaporar. Si uno coloca una tapa, bueno, llega un punto en el cual llega a un equilibrio. Y la presión de vapor sería básicamente, bueno, de la presión que tiene encima ese líquido, cuánto es propiamente del líquido en sí. O sea, supongamos que estamos hablando de un vaso con agua. Arriba, o sea, sobre la superficie del líquido, cuánto es la presión del agua en estado gaseoso, en este caso, porque obviamente podemos imaginar que la presión del líquido no es lo que estamos midiendo. Bien, cuando la presión de vapor se iguala a la presión total que tiene por encima el líquido, nosotros usualmente trabajamos a una atmósfera, así que podríamos decir que cuando la presión de vapor se iguala a una atmósfera, consideramos que el líquido entra en ebullición. ¿Por qué aclaro esto de la presión que tiene encima? Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros agarramos y subimos a una montaña, cuando vamos a hervir agua, el agua va a hervir a menos temperatura. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Arriba de la montaña hay menos presión atmosférica. Entonces, lo que ocurre o lo que termina ocurriendo es que alcanza ese líquido una presión de vapor igual a la presión atmosférica mucho más rápido. En cambio, si nosotros cerramos el recipiente donde estamos sirviendo el agua y dejamos que aumente la presión, lo que vamos a ver es el efecto contrario, es decir, que entra en ebullición luego de los 100 grados en el caso del agua. Obviamente uno puede hacer este paralelismo con cualquier líquido, pero lo importante es que alcanza el punto de ebullición a una mayor temperatura. Este fenómeno uno lo utilizaba, digo utilizaba porque ya no es común verlo en las casas, con las ollas a presión. Las ollas a presión generalmente trabajaban a una atmósfera por encima de la atmósfera, es decir, dos atmósferas de presión, que son unos 120 grados. Es decir, estamos cocinando mucho más rápido porque tenemos una mayor temperatura. Obviamente, si uno quisiera cocinar todavía más rápido, podría ser con aceite, que el aceite hierve a casi 200 grados. Y obviamente ahí preparamos milanesas, básicamente. Pero bien, entonces, recapitulando y haciendo un resumen de toda esta pequeña introducción, uno lo que tiene que tener en cuenta es que cada líquido tiene una presión de vapor propia, y esa presión de vapor, cuando se iguala a la presión que tiene alrededor ese líquido,
es cuando empieza a hervir. Bien, si nosotros tenemos dos líquidos que son completamente diferentes desde el punto de vista de la presión de vapor, es decir, uno es mucho más volátil que el otro, la volatilidad sería, bueno, qué tan fácilmente se evapora. Mientras más volátil es, más fácilmente se va a evaporar. Entonces, el líquido que es menos volátil va a costar más, por obvia comparación. Entonces, nosotros tenemos que analizar qué mezcla de líquidos vamos a destilar. Entonces, primera cuestión, tener en cuenta qué líquidos vamos a trabajar. Siguiente cuestión, y no menos importante, ¿qué queremos hacer como separación? Es decir, si queremos simplemente concentrar, vamos a elegir una de las dos técnicas, o si queremos separar propiamente dicho, es decir, obtener el líquido A separado del líquido B, tendremos que utilizar otra técnica. Bien, con estas dos cositas ya decididas, pasamos a los equipos en sí. Bien, hay dos tipos de destilación que vamos a tratar acá, hay más en realidad, pero bueno, los que nos interesa son la destilación simple y la destilación fraccionada. Sin embargo, ustedes en orgánica van a utilizar por arrastre de vapor, que es una técnica más compleja y no viene al caso. Bien, la destilación simple es la que se utiliza cuando uno necesita simplemente concentrar sin importar una real separación. Es decir, tenemos el líquido A mezclado con líquido B y lo que queremos conseguir es que en una primera mitad de la destilación consigamos el líquido A, que es el más volátil, más concentrado con respecto al B, y en la segunda mitad, obviamente si en la primera mitad juntamos solo líquido del A con un poquito de B, en la segunda mitad vamos a conseguir mucho de B y poco de A. Entonces vamos a tener dos líquidos que son, comparativamente con el original, mucho más concentrados. Hay un aspecto crítico en estos equipos que se comparte tanto en este como en el equipo de destilación fraccionada, que es el sellado de las uniones. Acá vamos a estar trabajando con gases, entonces cualquier sello que quede mal, que en este caso son, bueno, tapones o uniones de vidrio esmeril, lo que va a ocurrir es que el gas que estamos evaporando se va a ir por esas uniones. Entonces, si se va por esas uniones, uno no lo puede condensar y por lo tanto se pierde esa parte. Entonces, siempre es fundamental, antes de empezar cualquier tipo de destilación, sellar correctamente las uniones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, si el tapón de goma es nuevo y se utiliza un tapón de goma, eh, si el tapón de goma es nuevo, generalmente no hace falta adicionarle nada. Pero siempre, sea tapón de goma o sea la unión esmeril, se puede poner silicona o en su defecto se puede poner cualquier tipo de lubricante en realidad. Sí, a ver, se podría probar con un poco de agua o alguna otra sustancia. Sí, el tema es que los gases no son fáciles de ver, entonces si se escapa por la unión no lo verías. No, las uniones son de goma, o sea, tapones de goma comunes y corrientes, los rojos que siempre conocimos, también hay azules creo. Pero generalmente ya estos equipos son todos por uniones de vidrio esmerilado, entonces simplemente se pone un poquito de, se dice grasa siliconada, pero puede ser en realidad cualquier tipo de lubricante. Lo único que tienen que tener en cuenta es que no sea algo que reaccione con lo que están destilando. Porque ¿qué ocurre? Cuando entre en contacto el gas con ese aislante en este caso, bueno, va a empezar a reaccionar y no es la idea. Generalmente eh, la grasa siliconada es bastante inerte y no deberían de tener problemas.
Bien, una cuestión que pueden ver en este gráfico y que puede quizás sonarles medio raro porque ustedes lo hicieron de otra forma, es la placa calefactora. ¿Por qué se recomienda placa calefactora y no un mechero? El 95% de las veces que estemos destilando van a ser sustancias inflamables. Entonces, si ustedes usan fuego y no está bien sellada las uniones, se puede escapar por ahí un gas que es inflamable y obviamente se prende fuego el equipo. Si se prende fuego el equipo y entra esta llama adentro del matraz, explota y bueno, imagínense salpicando combustible por ahí, todos prendidos fuego, gritando, el profesor sin entender qué pasó, corriendo por ahí con ustedes. Así que nada, es muy importante en realidad cómo se arma el equipo. Bien, otra cuestión que tienen que tener en cuenta es la selección de refrigerante. Y generalmente nadie le da ni 5 de bolilla a este tema. ¿Qué ocurre? Si ustedes eligen mal el refrigerante, pueden pasar dos cosas. La primera es que eh, se escape el gas sin llegar a ser condensado. Y la segunda, y no menos importante, es que según el refrigerante que ustedes eligen, pueden quedar atrapado el líquido dentro del refrigerante. Hay tres tipos de refrigerantes conocidos, ¿no? Obviamente uno puede mandar a hacer refrigerante con la geometría que uno quiera, pero uno compra lo que es comercialmente conocido, que es el recto, que es como el que tenemos acá, en el cual el tubo que pasa por dentro es recto, sin darle más vuelta. Hay otro que es a bolas, es decir, en el medio tiene como esferas donde, nada, el líquido, perdón, el gas tiene más espacio para tocar, está en contacto con esa pared, entonces obviamente aumenta su superficie de contacto y por lo tanto sería como si fuera un refrigerante recto más largo. Y por último está el serpentín, que obviamente es el de mayor superficie de contacto. Siempre uno intenta utilizar, bueno, primero lo que tiene a mano. Si uno no tiene los otros tipos de refrigerante, bueno, se va a tener que dar maña. Se pueden conectar múltiples refrigerantes en serie, no hay problema con eso. Aunque uno siempre intenta optimizar espacio de mesada, intenta optimizar cantidad de líquido que utiliza para refrigerar. Entonces uno intentaría mejorar el refrigerante que utiliza. Bien, dejando de lado eso, yo creo que una cuestión que cabe destacar, a ver, no es un aspecto crítico, pero es lo que uno ve en el laboratorio del colegio. Hay algo que se llama largadera, que es un pico que va enganchado en el final del refrigerante, que es para que las gotitas que caen caigan directamente en el recipiente y no sea desde tan lejos, por así decirlo. La punta del refrigerante no está con corte bisel, entonces no está adaptada para que gotee directamente desde ahí. El problema de la largadera es que si no está bien enganchada, se les resbala, se descae y se rompe. Así de fácil. Por eso la mayoría de los equipos de destilación del colegio no tienen alargadera, porque ya se rompieron. El refrigerante mini es simplemente un equipo más chico. No es el mismo refrigerante recto, solo que la superficie de contacto es menor. Generalmente se utiliza cuando algo es muy fácilmente condensable. Bien, esto es lo que es un refrigerante de destilación, perdón, un equipo de destilación simple. Insisto, el proceso es bastante fácil. El líquido, cuando se calienta, sube por acá, entra en contacto con este termómetro en el cual uno mide la temperatura a la cual está destilando. Acá, esto que acá está ampliado, el cabezal de destilación, está cerrado, es decir, el gas no puede seguir subiendo para arriba. Entonces sale por la tubuladora lateral, ingresa al refrigerante, el refrigerante se enfría, condensa y obviamente cae por la largadera al recipiente colector. Insisto, acá es muy importante que
Si no cortamos en ningún momento la destilación, al final el recipiente colector va a tener lo mismo que había inicialmente acá. Entonces uno tiene que conscientemente o que uno desea buscar cortar la destilación en algún momento. Bien, destilación fraccionada, después vemos lo que escribiste, Joaquín. Destilación fraccionada. Acá solo se agrega una sola parte que es esta columna. Esta columna es especialmente cara y es básicamente un tubo de vidrio vertical en el cual tiene picos de vidrio hacia adentro y algunas incluso tienen unas partecitas móviles que son como unos globitos de vidrio. Básicamente lo que se está intentando hacer acá es como si fuera, no lo es, muchas, muchos puntos de equilibrio. Es decir, en cada lugar, cada anillo donde están esos piquitos de vidrio, hay una temperatura que es ligeramente distinta. Entonces, ¿qué logramos hacer de esta forma? Bueno, en cada lugar hay una mezcla específica de líquido A y líquido B. Entonces, ¿qué ocurre? El líquido más volátil va a conseguir pasar todo este camino medio serpenteante hacia arriba, mientras que el líquido B, que es un poco menos volátil, va a condensar y vuelve a caer hacia el balón. Entonces, lo que uno obtiene, y habrá sido bastante caro, Nabila, lo que uno obtiene es que primero pasa el solvente A y cuando termina de pasar el solvente A, hay una pequeña interfase que ahora vamos a ver. Cuando termina de pasar el solvente A, se genera la interfase y después se empieza a pasar solo solvente B. Sí, también se recomienda usar plancha calefactora, en este caso el dibujo simplemente venía con un mechero, pero sí, lo ideal siempre es trabajar con plancha calefactora porque generalmente, si son de buena calidad, están armadas a prueba incluso de explosiones, es decir, son estancas, entonces no puede ingresar ningún gas dentro de ella y obviamente combustionar, ¿no? Bien, acá solamente tenemos que agregar como punto crítico que la columna también tenemos que analizar que sea de una altura adecuada para que consiga separar estos líquidos. Si, si utilizan este sistema de destilación fraccionada, pueden separar 3 líquidos, pueden separar 5 líquidos, no hay problema. Lo único que tienen que tener en cuenta, que ahora vamos a ver, es el tema de azeótropos. Pero nada, por ahora estamos en la idealidad donde es todo muy bonito y vamos a comparar las dos destilaciones. Bien, la curva negra es de una destilación simple, mientras que la curva azul es de una destilación fraccionada. Quiero que noten que a medida que va subiendo la temperatura en la curva negra, va aumentando el líquido, el volumen de líquido destilado, que es lo que figura en el eje X. Entonces, ¿qué significa? Que en ningún momento está destilando solo un líquido, sino que está destilando los dos en simultáneo siempre. Lo que ocurre es que, bueno, obviamente, al principio va a destilar mayor cantidad de uno y al final va a destilar mayor cantidad del que sigue. En cambio, en la curva azul, lo que vemos es que sin cambiar la temperatura, va aumentando el volumen. Es decir, si está siempre a una temperatura constante, que coincide con, acá está aclarado, B larga P del pentano. B larga P significa boiling point o punto de ebullición. Significa que está destilando solo pentano. Cuando llega a esos 22,5 aproximadamente eh, mililitros, que pueden ver en el eje X, lo que ven es que se dispara la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí, aunque se dispara y bastante vertical, lo que vemos es que no es completamente vertical, sino que tiene una pequeña inclinación. Entonces, ¿qué ocurre? Entre los 21, vamos a redondear en 20, desde los 20 mililitros
hasta los 27,5, casi 30, todo eso es interfaz, es decir, hay un poco de pentano y hay un poco de hexano. Entonces, toda esa interfase uno no puede determinar, bueno, esto es A o esto es B, sino que es A y B. Lo que se puede hacer para intentar optimizar esto es toda esa interfase se vuelve a poner en el balón al finalizar todo esto y se juntan varias interfaces. Entonces volvemos a tener el sistema A más B y volvemos a destilarlo, pero siempre vamos a tener una parte que, entre comillas, se pierde. Es decir, no podemos separarla completamente. Bien, hasta acá que vimos sistemas medianamente ideales. ¿Alguna duda? Bien, destilación por fraccionamiento sirve para separar. Si hubiera tres líquidos, hago la aclaración. ¿Se me escucha bien? Ah, perfecto. Sí, sirve para separar la destilación fraccionada. Si hubiera tres líquidos, A, B y C, lo que se generarían serían dos de estos escalones. Es decir, primero destilaríamos A, después destilaríamos B y después C. Pero lo que tiene de bueno es que la destilación fraccionada permite una separación bastante buena. ¿Alguna otra duda? Claro, siempre en el medio entre que pasa de una temperatura a la siguiente, todo eso es una mezcla de líquidos. Ahí no hay forma de mejorarlo, ya que, ¿qué ocurre? El sistema en todo momento tiene vapores que están condensándose. Entonces, cuando uno empieza a ver el cambio de temperatura, todavía no se termina de condensar el vapor de A. Sin embargo, ya está pasando el vapor de B. Entonces, ahí es donde el sistema genera esta interfaz. Eh, Esto que hablamos con el tema de la curva azul, sí, solo es fraccional. La destilación simple siempre va a estar destilando mezclas. Al principio la primera gota va a ser muy pura de pentano, la que sigue un poquito menos, la que sigue menos y así hasta que llegamos a la que es muy pura de hexano. Si tenés una sustancia que reacciona con el vidrio, ¿cómo se hace? Bien, hay equipos que son específicos para esos casos, o sea, se puede, supongamos el caso más común que reacciona con vidrio es el caso del flúor. Y el flúor hay dos alternativas, obtenemos poca superficie de contacto con el vidrio o trabajamos con material recubierto por algo que no sea vidrio, por ejemplo, teflón. Además, el ácido fluorhídrico no tiene un punto de ebullición demasiado alto, así que no le veo problema a trabajar con plásticos. Bien, acá viene la parte más difícil desde el punto de vista teórico, que es los azeótropos. Los azeótropos son el caos, por así decirlo, de la química. Hay mezclas de compuesto A y compuesto B que no se pueden separar por destilación. Esas mezclas se llaman azeótropos. Un azeótropo muy común es el alcohol etílico con el agua que uno comercialmente compra en la farmacia al 96%. ¿Qué ocurre? Al 96% se forma un azeótropo entre el alcohol y el agua que si uno intenta destilarlo por cualquiera de los dos métodos que hablamos antes, no va a poder. Lo que acá les marqué como un pequeño gráfico es una curva que grafica en el eje vertical la temperatura y en el eje horizontal cuánto hay de cada sustancia. Entonces, hay un punto que es mínimo en el cual destila una mezcla entre ambos. Entonces, ¿qué ocurre?
Si para aumentar la temperatura tengo que pasar por una temperatura más baja, o sea, estamos todos de acuerdo que si estamos a 20 grados Celsius, para llegar a 40 tenemos que pasar por el 30, ¿no? Entonces, este punto, el punto M, es una temperatura que es menor a la temperatura de A y a la temperatura de B. Entonces, no hay forma que no sea pasando por acá primero para llegar a A o a B. Entonces, es todo un problema que, entre comillas, es difícil de resolver. O sea, siendo realistas y hablando rápidamente, con un equipo de destilación simple y un equipo de destilación fraccionada, esta solución no se puede romper. O sea, esta solución, en este caso alcohol y agua, pero hay cientos de azeótropos, la única forma de destilarlo es cambiando la presión. Hay unos equipos que hay, de hecho, en el colegio, que trabajan a presiones reducidas, donde básicamente el sistema sigue siendo muy similar. Tiene un destilador, o sea, perdón, tiene un refrigerante, tiene un balón, tiene una fuente de calefacción, y solo que en este caso utilizamos una bomba de vacío para hacer vacío dentro del recipiente. Cuando uno hace vacío, lo que pasa es que esta curva, o sea, este gráfico que tenemos acá se deforma. Bien, el problema, Fran, es que si agregás más agua, lo que vas a conseguir es que se empieza a destilar y a salir algo. El inconveniente de ese algo que va a salir es que va a salir azeótropo, azeótropo, azeótropo. Listo, se terminó el azeótropo porque no hay más alcohol, por así decirlo. Listo, empieza a destilar el agua, recién ahí. Si metes alcohol etílico, es decir, lo llevas al 99%, por así decirlo, y empezás a destilar, vas a destilar primero alcohol puro. ¿Y qué va a pasar? A medida que va liberando alcohol, el balón, sí, sí, se te ríe en la cara. Em, Ahora lo volvemos a explicar de alguna otra forma de gráfico, no se preocupen. Eh, Supongamos que tenemos alcohol al 99%, o sea, hay una pizquita de agua. Si empezamos a destilar, solo va a salir alcohol, más alcohol, más alcohol. Y adentro del balón, ¿qué va a empezar a ocurrir? La concentración de alcohol empieza a bajar, por lo tanto la de agua a subir. Y ¡zas! De golpe llega al 96% y empieza a destilar todo junto. No hay forma, eh, por los métodos tradicionales, no hay forma de sacar esa pizquita de agua que queda dentro del alcohol. Si baja o sube la presión, o sea, si cambia la presión, este gráfico deja de ser tal cual. Y insisto, para así queda en claro el gráfico. En este punto, donde dice A, es la temperatura en la cual entra en ebullición A. En este punto entra en ebullición B. Y acá supongamos que no hubiera un azeótropo, o sea, simplemente va de A a B. Va a haber puntos donde, bueno, a distintas temperaturas va a ir destilando las distintas mezclas. El inconveniente cuando hay azeótropos, solo cuando hay azeótropos, es que ese punto está por debajo de los dos. Cuando no hay azeótropos, los puntos están en el medio, entre A y B. Es decir, acá generalmente es una recta. Cuando se forma el azeótropo, por problemas de la físico-química que no vamos a entrar, ya los van a torturar con eso en la facultad. Esto es una curva que es, por así decirlo, negativa. Entonces, si vamos subiendo la temperatura, vamos tirando rectas, no sé, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60, pin, nos cruzamos con algo, que es el mínimo. Entonces, no va a destilar ni para A ni para B, sino que va a destilar esto. Cuando deja de haber concentración suficiente de algunos dos, o sea, nosotros para hacer azeótropo necesitamos
no sé, por ejemplo, en el caso del alcohol etílico, 96%. 96% de alcohol, 4% de agua. Llega un momento en el cual no hay más alcohol y queda agua nada más, listo. Ahí deja de destilar toda esa mezcla. No hay más alcohol, o sea, no hay componente A, porque está a menor temperatura, el alcohol sabemos que destila más bajo que el agua. Entonces ya de acá empieza a subir a B, cada vez con mayor concentración y ahí estarán la última gotita, sí, obviamente, porque ya no hay más alcohol, destila toda agua. Es re loco, entiendo que no lo entiendan, simplemente es nombrarles que puede haber algo que les rompa la existencia en una destilación. Es importante que entiendan al menos que existen azeótropos, que son mezclas que no se pueden separar por destilación, ni simple ni fraccionada. Se hace con destilación de vacío. Diría punto. Esto no tomamos azeótropos, no se preocupen. Lo importante es en realidad, sí, el tema de las destilaciones. Pero bueno, esto es como una advertencia y también una explicación de por qué el alcohol que compramos nosotros en la farmacia es 96 y no 98, 99, 100. Simplemente es más económico hacer este proceso que hacer el otro proceso para concentrarlo 1 o 2% más. Uno sabe que en la herida que uno tira un poquito de alcohol, sea el 96, sea el 98, es lo mismo. De hecho, bueno, nosotros para este tema de, si arde igual, para este tema del coronavirus usamos alcohol al 70, ni siquiera usamos al 96.